Hola, apreciados estudiantes de la tecnología en criminalística, bienvenidos al módulo introductorio, bienvenidos a la universidad y bienvenidos a la modalidad de educación a distancia. Quien les habla, la profesora Edith Recalde España, va a orientar la unidad temática educación a distancia. Quiero iniciar esta presentación o asesoría virtual con una frase célebre de Humberto Eco que dice: nadie me obliga a aprender, yo necesito aprender. Con esta frase quiero hacer la introducción al modelo pedagógico mediacional interactivo, donde se fundamenta en los procesos de autoaprendizaje. En este modelo de educación a distancia se pretende que el estudiante se apropie de un nuevo paradigma de educación y que en nuestra modalidad lo denominamos modelo pedagógico mediacional interactivo. Una vez más, les reitero el saludo de bienvenida a esta modalidad. Es una oportunidad para ustedes ser tecnólogos en criminalística en el contexto de la región amazónica. En la actualidad, la modalidad de educación a distancia nos propone una nueva forma de hacer educación. Es decir, que con esta modalidad se presenta una concepción y una práctica de ruptura con las formas tradicionales de enseñanza. Por eso la educación a distancia se considera como la educación del siglo XXI y usted, apreciado estudiante en esta modalidad, se constituye en el protagonista de su propio aprendizaje. Es así como esta modalidad le brinda mediaciones pedagógicas y tecnológicas que permiten establecer una particular forma de relación entre quienes enseñan y quienes aprenden. En esta modalidad, la dimensión pedagógica que sustenta el modelo pedagógico mediacional interactivo se caracteriza por una nueva dimensión donde el docente no ocupa el lugar central de la educación tradicional que estamos acostumbrados, sino que se constituye en un mediador de procesos de enseñanza, en un mediador de ambientes virtuales de aprendizaje, y el estudiante se constituye en un sujeto activo, autónomo y que asume una actitud investigativa, superando de esta manera problemas de tiempo y distancia, y adquiere unos compromisos para el aprendizaje autónomo e incluso para el aprendizaje colaborativo, que en esta modalidad lo denominamos núcleos de estudio colaborativo. Es precisamente en este camino donde se direcciona o se identifica la visión y la misión de la Universidad de la Amazonia, y es precisamente este es el propósito de la modalidad de educación a distancia. Quiero que a medida que ustedes vayan escuchando este audio de la unidad de educación a distancia, lo escuchen y de la misma manera empiecen a hojear la guía didáctica. La guía didáctica en este modelo se constituye en una herramienta mediadora que orienta cómo se integran las unidades temáticas, cómo esa guía didáctica le permite a usted tener a su lado permanentemente las unidades temáticas con cada una de las actividades que debe realizar en cada uno de los momentos de autoaprendizaje y de interaprendizaje. Por eso es elemental que permanentemente usted, apreciado estudiante, haga uso de la guía didáctica. Esta guía didáctica aquí en este modelo se considera como esa carta de navegación que usted le permite orientar su proceso de autoaprendizaje durante todo el semestre, y esta se encuentra estructurada de una manera dinámica, pedagógica y didáctica, de tal manera que a usted se le facilite esa mediación entre la guía, el docente, el estudiante y el conocimiento. Para ello, la unidad temática de educación a distancia tiene como objetivo ubicar al estudiante en el ámbito de la educación a distancia y de esta manera propiciarle conocimientos acerca del modelo pedagógico mediacional interactivo de esta modalidad. Es así como esta unidad está estructurada en varios temas. Un primer tema tiene que ver con el contexto de la educación a distancia en el ámbito internacional, nacional y regional. Existen unas actividades de conocimientos previos sobre qué es
educación a distancia. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? Una vez se conozcan estos aspectos generales sobre educación a distancia, los centra en las características de la educación a distancia. ¿Cuáles son las características del modelo de educación a distancia y cómo influye o cuál es la incidencia de este en su formación como tecnólogo en criminalística? Es así como esta unidad aporta no solamente ese ambiente de aprendizaje en esta modalidad, sino que también lo sitúa a usted cuál es su rol en esta modalidad, cuál es el rol del docente, cuál es el rol de las interacciones con su docente, con su estudiante, con sus compañeros estudiantes, con el material de apoyo que cada docente brinda en la plataforma Moodle. Igualmente, esta unidad le ofrece orientaciones sobre las mediaciones pedagógicas y tecnológicas de educación a distancia. Ahí en esa parte usted va a encontrar todo lo concerniente a lo que es los elementos, los procesos mediadores y las estrategias mediadoras. Y finalmente, le ofrece un tema que es uno de los más llamativos en el currículo de educación a distancia, que tiene que ver con la educación. Finalmente, entonces, se orienta el tema de la investigación como método de estudio. Este tema le va a permitir al tecnólogo en criminalística hacer un contacto directo con el contexto sociocultural donde usted genera sus procesos de aprendizaje. De esta manera, esta unidad de educación a distancia orienta la investigación como parte fundamental del currículo de educación a distancia. Bueno, esta unidad de educación a distancia también tiene unos principios básicos del modelo que están constituidos desde lo organizacional como un modelo flexible, pertinente, contextualizado e interactivo. Esto indica que el currículo de la tecnología en criminalística está diseñado de acuerdo a las necesidades del contexto, de acuerdo a lo que el tecnólogo en criminalística requiere para ser un profesional idóneo en la región amazónica. Desde lo curricular, le ofrece a usted también un currículo integrado. Cuando hablo integrado, esto indica que el plan curricular se encuentra diseñado desde unidades programáticas, desde ejes prolémicos y subejes prolémicos. Es así como la tecnología en criminalística tiene desde cada unidad temática un eje prolémico que le permite orientar su proceso de aprendizaje. Desde lo pedagógico y comunicacional, el modelo pedagógico se sustenta en dos mediaciones, una mediación pedagógica y la otra mediación tecnológica. Las mediaciones pedagógicas, como lo indicaba al inicio de esta asesoría virtual, lo constituyen varias herramientas. Una de ellas es la guía didáctica, las interacciones que hace el docente en los foros virtuales, en el foro temático, en esta oportunidad, en el foro social, esas mediaciones que hace el docente a través de las asesorías presenciales, virtuales, telefónicas, y tecnológicas, es que el modelo le brinda a usted una plataforma denominada Moodle, que esta plataforma le está diseñada de tal manera que usted encuentre en cada una de ellas espacios de interacción con los asesores, con sus estudiantes y con los recursos de aprendizaje. Para abordar este primer semestre del módulo introductorio, la tecnología de criminalística tiene diseñado un eje prolémico y dice lo siguiente: ¿cuál es el perfil del tecnólogo en criminalista en el contexto regional? Este eje prolémico que les anunciaba anteriormente es una pregunta prolémica que se diseña para cada uno de los semestres. Entonces, cada unidad temática formula unos subejes prolémicos o unas preguntas que le va a ayudar a dar respuesta a este eje principal.
En este momento, por ejemplo, para la unidad de educación a distancia se han diseñado 5 subejes polémicos y tienen que ver con los antecedentes y características de la modalidad de educación a distancia, cómo incide ese modelo pedagógico en el perfil propuesto por la Universidad para el Tecnólogo en Criminalística, cómo influye la investigación como método de estudio en la modalidad a distancia, cómo incide esas mediaciones pedagógicas y tecnológicas en la formación del perfil del tecnólogo en criminalística, cómo las relaciones anteriores aportan a la construcción del perfil del tecnólogo en criminalística para el contexto contexto local. De esta manera, apreciados estudiantes, se diseña la guía didáctica. El paso a seguir, la fase a seguir en esta asesoría es cómo abordar la guía didáctica. En el momento en que se indica cómo abordarla, entonces se requiere que usted empiece a hojearla en la medida en que yo la empiezo a explicar. En la primera parte de la guía vamos a hacer una lectura general que tiene que ver con la ubicación curricular y la estructura de contenidos de cada unidad temática. En ella, por ejemplo, para este primer semestre, ustedes van a tener las siguientes unidades temáticas: Constitución y democracia, lógica y matemáticas, introducción al derecho, universidad, región y medio ambiente, desarrollo humano, comunicación y educación a distancia. Es decir, que de cada una de estas unidades temáticas hay unos subejes polémicos o preguntas polémicas que le va a ayudar a dar respuesta al eje polémico general, que es cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional. Es así como cada unidad, a medida que se avance en la guía, le va a presentar a usted una justificación, es decir, por qué es importante esta unidad en el módulo introductorio en su primer semestre. Luego le va a presentar un objetivo, o sea, cuáles son las metas que tiene esa unidad temática en su formación como tecnólogo en criminalística. Y luego aparecen los subejes polémicos, que son los que ayudan al eje polémico general del semestre. Es así como usted después va a encontrar un esquema sobre la estructura de las competencias, es decir, qué habilidades va a adquirir el tecnólogo en criminalística en este módulo introductorio. Esas competencias están dadas desde lo cognitivo, lo comunicativo, lo axiológico y lo práctico. Quiero hacer énfasis en esta parte, que la parte práctica tiene que ver con los desarrollos de investigación en el contexto. Y luego sigue con los procesos de estudio en distancia, es decir, cuál es la dinámica de trabajo en la modalidad distancia y desde el modelo pedagógico mediacional interactivo. Es así como esta guía le presenta a usted un esquema que quiero que se detenga a leerlo, donde en ese esquema se presentan todas las fechas de los encuentros presenciales, de las asesorías virtuales, de los 3 momentos de autoaprendizaje, de los 2 momentos de interaprendizaje y de la sustentación del trabajo integrado final. En esta parte me voy a detener un poco para explicar lo siguiente. Este modelo está diseñado para que el estudiante desarrolle procesos de autoaprendizaje y procesos de interaprendizaje. Esos 3 momentos de autoaprendizaje indican que el estudiante, desde su contexto de aprendizaje, va a elaborar productos pedagógicos individuales que en el lenguaje o en el léxico de nuestro modelo se denominan textos paralelos. Y luego va a realizar 2 momentos de interaprendizaje, es decir, 2 textos compartidos. Por eso, desde el primer encuentro es fundamental que usted construya, organice su propio núcleo de estudio colaborativo, es decir, un grupo de estudiantes que va a contribuir a ese desarrollo del trabajo integrado final. Los encuentros que usted tiene presenciales acá en la universidad tienen como finalidad orientar cada una de las actividades, objetivos que se propone una unidad temática. En esos encuentros presenciales usted va a encontrar en la guía unas actividades que dice actividades del primer encuentro presencial. Entonces espero que usted se detenga un poco en esas actividades, porque esas son las que usted, si no logra asistir al encuentro,
las puede ir desarrollando porque se constituyen como el preámbulo del desarrollo de cada unidad temática. Bueno, luego en la parte final del mismo esquema aparecen las asesorías virtuales. Aparecen 5. ¿Por qué 5? Porque son 3 momentos de autoaprendizaje y 2 momentos de interaprendizaje. Esas asesorías virtuales están dadas en los foros social y el foro temático. Espero que ustedes ingresen como mínimo 2 veces en el día al foro temático. Ese foro temático tiene la finalidad de interaccionar con sus compañeros, interaccionar con su docente alrededor de la pregunta que le genere cada unidad temática. La intención es que usted lo haga para que cuando vaya a construir cada uno de los productos individuales o colectivos, se retroalimente de los aportes que han hecho sus compañeros en el foro temático. Por eso es que la interacción en este modelo se constituye como esas nuevas formas de comunicación y en este caso hay formas de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, finalmente con respecto al esquema aparece la sustentación del TIF. TIF significa trabajo integrado final, es decir, el segundo momento de interaprendizaje que se recopila con los 3 trabajos de los momentos de autoaprendizaje que se constituyen en insumos valiosos para ese trabajo integrado final y que cada uno de ellos le aporta para que el día de la sustentación, es decir, el 14 de diciembre, ustedes finalicen el primer módulo, el primer semestre, sustentando el eje prolémico que yo les mencionaba al inicio de esta grabación, que es cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional. ¿Qué va a sustentar usted ese día? Va a sustentar cuál es el perfil desde cada una de esas unidades temáticas, de los aportes que le ha hecho cada unidad temática para que usted se constituya en un tecnólogo idóneo, responsable, autónomo, crítico y sobre todo investigativo desde el contexto sociocultural en donde usted se encuentra ubicado. Bueno, entonces continuamos con la explicación de la guía. Aparece una parte que se llama sistema de evaluación. En ese sistema de evaluación quiero que lo lean, son 2 páginas y finalmente se detengan en la parte donde está la ponderación. En la ponderación aparecen 4 aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la autoevaluación, que es una autoevaluación que está diseñada en 2 momentos. Un momento en la autoevaluación virtual, que usted la va a encontrar donde dice actividades de evaluación. Ahí dice desarrolle la autoevaluación virtual que se encuentre en la plataforma del día tal al día tal. Es decir, que usted debe ingresar a la plataforma y ahí aparece una autoevaluación, es decir, una evaluación de su propio conocimiento, donde usted va a identificar qué aprendió y qué le falta por aprender. Es decir, va a realizar mediante esta prueba escrita unos procesos metacognitivos que lo van a llevar a autoevaluar y autocontrolar su propio aprendizaje. Luego, esa autoevaluación también está dada en el formato 8. Ese formato lo encuentra usted también en la plataforma Moodle y tiene que ver también con algunos criterios de evaluación y que estos criterios de evaluación estén en coherencia con los textos que usted construye durante el semestre. La coevaluación vale un 10% y esta está dada con el trabajo que realiza el docente. La coevaluación está dada por el trabajo que realiza en equipo del núcleo de estudio colaborativo, es decir, con sus compañeros. Cada que usted trabaje texto compartido, usted también va a elaborar una coevaluación y está dada en el formato 9. La heteroevaluación es la que evalúa el maestro. Cada uno de los encuentros, es decir, segundo, tercero y cuarto encuentro, usted está sujeto a que el docente lo evalúe y esa evaluación se denomina en el modelo heteroevaluación y equivale a una ponderación del 20%. Y las preguntas
u orientaciones de la heteroevaluación también están dadas en las actividades de evaluación de la guía didáctica. Finalmente aparecen el texto paralelo, o sea, los 3 momentos de autoaprendizaje que le mencioné tienen un ponderado de 25%, un primer avance del texto compartido un 10% y la sustentación del trabajo integrado final tiene un ponderado del 25% para un total de un 100%. Estudiante, es importante que usted en esta parte analice cómo el modelo pedagógico le brinda a usted la oportunidad y valora cada uno de los momentos que usted aprende. Mire cómo este modelo le permite evaluar su propio aprendizaje, evaluar el trabajo que hace con el núcleo de estudio colaborativo, es decir, con sus compañeros, evaluar lo que el maestro quiere delimitar o identificar, qué aprendió su estudiante, qué fortalezas o qué falencias tiene en el proceso. Y también le evalúa esa sustentación que usted va a hacer ante sus compañeros y ante los docentes. De ahí la flexibilidad, la autonomía de este modelo, pero de todas maneras esto implica que tenga mucha responsabilidad, disciplina, como lo decía al inicio de esta emisión en la frase célebre. Yo necesito aprender. Entonces ese yo necesito aprender se sustenta en la autonomía, la responsabilidad y la disciplina. Bueno, aparece un título en la guía que dice temporalización de actividades. Ahí aparece un calendario académico donde nuevamente le repite las fechas de encuentro presencial, las asesorías, y aparece el calendario de encuentros presenciales. Ahí aparecen las unidades temáticas que les mencionaba anteriormente, como también aparece calendado la programación de los chats, que es un encuentro sincrónico, y la asesoría mediante el foro temático, que son los encuentros asincrónicos. Luego aparecen las actividades que le mencionaba anteriormente que tienen que ver con el primer encuentro presencial. Usted la lee y en lo posible las preguntas que hacen cada uno de sus docentes en las unidades temáticas, trate de resolverlas, porque estas se constituyen como una evaluación de saberes previos. Y estos saberes previos se van a constituir en la base fundamental para la lectura que usted debe abordar en cada uno de los momentos de autoaprendizaje. Bueno, ahora voy a tener en cuenta entonces cómo usted debe hacer para leer cada una de las actividades que aparecen consignadas en las unidades temáticas. Como usted puede evidenciar, en las unidades temáticas aparecen unas actividades de información, significación, interiorización, de contextualización, de socialización, interacción, de producción, aplicación, de evaluación y texto paralelo donde menciona la fecha de recepción. Estas actividades son las que le permiten a ustedes lograr aprendizajes significativos. Y cada una de estas actividades, cada una de estas unidades temáticas tiene la misma secuencia para lograr este aprendizaje. Es decir, que cada una de estas unidades que yo le mencionaba anteriormente, por ejemplo, Constitución y Democracia, Lógica y Matemática, Introducción al Derecho, URMA, Desarrollo Humano, Educación a Distancia y Comunicación, tienen el mismo diseño de las actividades. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia es que cada una de ellas postula o formula unas lecturas y unos interrogantes o unas preguntas y unas actividades, pues por supuesto afines a cada una de las unidades temáticas. Es así como el primer paso que usted tiene que hacer para abordar su primer momento de autoaprendizaje es leer las lecturas que le menciona la actividad de información. Por ejemplo, si dice módulo, estos también se encuentran virtuales en la plataforma. Si dice lecturas complementarias, las encuentra también en el módulo. Aparecen unos links que también los puede copiar y pegar en la página web y estos también serán de insumo para desarrollar los productos. También aparecen unas páginas de ProQuest, el libro, que son unas páginas de la Biblioteca de la Universidad de la Amazonia. Para ello, usted requiere asistir a la biblioteca o
dirigirse donde el ingeniero César Omar o el ingeniero Diego para que les oriente cómo ingresar, cómo hacer la inducción para la base de datos y que usted pueda ingresar estos links para complementar cada uno de los textos o las lecturas que requiere en cada una de las unidades temáticas. Después de que usted hace esta revisión documental que le da la unidad y se apropia de ella, leerla en las páginas que le indique, entonces pasa a la actividad de significación e interiorización. Esta actividad tiene como propósito que usted se autoevalúe de lo que aprendió después de haber abordado las lecturas. En esta parte del abordaje de las lecturas es fundamental, apreciado estudiante, que usted retome las estrategias que orienta la profesora Blanca Neri en la unidad de comunicación. La profesora Blanca Neri es muy explícita en estas estrategias que propone el módulo de comunicación, entonces usted lo que hace es materializar o apropiarse de estas estrategias para aplicarlas en el desarrollo de las lecturas de cada una de las unidades temáticas. En esta actividad de interiorización están dadas por interrogantes. Entonces, ¿cuál es la tarea suya? Debe dar respuesta a los interrogantes de las actividades de significación e interiorización. Después de que usted le dé respuesta a estas actividades, entonces participa en el foro temático. De ahí que usted, cuando le dé respuesta a esas preguntas, esas respuestas no deben de ser copia y pegue del módulo, deben ser reflexiones a la luz de la pregunta que cada unidad temática le está orientando. Por ejemplo, para el caso de la unidad de educación a distancia, la pregunta orientadora para este primer momento de autoaprendizaje es: ¿cómo incide el modelo pedagógico mediacional interactivo en el perfil propuesto por la Universidad de la Amazonia para el tecnólogo en criminalística? Esa pregunta es la que usted debe dar respuesta después de que aborde la lectura que menciona la actividad de información. Y luego entonces sí va al foro y la socializa ahí. ¿Qué va a encontrar usted en el foro? Un asesor mediador que le orienta, que le ayuda a construir una pregunta pertinente, una pregunta que lo ayude a usted sentirse como un sujeto activo en este modelo pedagógico. Y para ello, usted requiere que participe no solamente una vez en el foro, sino como mínimo unas 5 interacciones. Y esas interacciones en el foro temático, usted inicia su mapa conceptual que aparece en la siguiente actividad, donde dice: presente avances del mapa conceptual. Entonces usted ese mapa conceptual lo va a elaborar de acuerdo a los aportes, retroalimentación que se haga de la pregunta orientadora en el foro temático. En este ejercicio de lectura y escritura, en el foro temático, el asesor lo orienta, lo motiva, para que cada vez que socialice avances, estos sean más significativos. Y este avance se sube a la zona de envío del primer momento de autoaprendizaje. Una vez haya claridad acerca de ese rol del estudiante en el modelo pedagógico mediacional interactivo, se realizan procesos de autorregulación de lectura. Es decir, usted como estudiante de este modelo es pertinente que autoevalúe su propio aprendizaje, que en nuestro contexto lo denominamos procesos metacognitivos. Y es importante que lo realice porque usted ahí va a encontrar cuáles fueron sus mayores éxitos o sus mayores fortalezas en esa lectura y en la construcción del mapa conceptual y en las interacciones que logró hacer con su docente y con sus compañeros, y cuáles aún siguen siendo sus falencias en el proceso de aprendizaje, para que estas falencias las socialice nuevamente con su docente, con su asesor, y estas puedan mejorarse para ayudar a contribuir a un mapa conceptual significativo. Es decir, que el éxito de los momentos de autoaprendizaje e interaprendizaje lo constituye la interacción, la interactividad pedagógica que ofrece el modelo. De ahí la necesidad de que usted participe permanentemente de estas mediaciones. Bueno, finalmente,
Lea permanentemente la guía didáctica porque esta es una de las principales mediaciones pedagógicas del modelo. En ella usted encontrará de manera organizada y planeada el conjunto de estrategias, elementos y procesos que se llevarán a cabo para cumplir con esos objetivos propuestos en este curso o módulo introductorio. Esta se constituye en su carta de navegación, apreciado estudiante. Por eso es importante que usted asuma con mucha responsabilidad y disciplina este ejercicio del aprendizaje. Para ello, finalmente, pues yo le recomiendo que usted elabore un cronograma de estudio, un cronograma en el cual usted se va a ser muy disciplinado y lo va a hacer acorde a sus necesidades o de acuerdo a sus tiempos disponibles para dedicarle a su estudio en la tecnología en criminalística. Es así como se requiere que usted se apropie de cada una de estas actividades, intervenga, participe y finalmente usted lea en la parte final de la guía, donde dice actividad de evaluación, para que usted tenga presente las fechas que les indica la guía para el desarrollo de la primera autoevaluación virtual. Quiero hacer claridad en lo siguiente. Por ser ustedes estudiantes del primer semestre, los docentes hemos decidido que el único producto que usted va a presentar antes del segundo encuentro presencial es el mapa conceptual. Ese mapa conceptual se va a constituir en un insumo fundamental para la construcción de su primer texto paralelo, es decir, su primer momento de autoaprendizaje, que es un texto expositivo. La superestructura del texto expositivo también lo orienta la profesora Blancaneri en la unidad de comunicación, es decir, que no vayan a tener en cuenta esa última parte porque inicialmente se decía, bueno, nos toca presentar dos productos, el mapa conceptual y el texto expositivo. No, el texto expositivo se hace en el segundo encuentro presencial. Es decir, que para el segundo encuentro presencial usted debe traer impreso el mapa conceptual, unas hojitas en blanco para escribir su primer texto paralelo, que es el texto expositivo, para darle respuesta a cada una de esas preguntas que se han orientado en las unidades temáticas. Bueno, finalmente, apreciados estudiantes, espero que esta explicación de una manera muy general y rápida de la guía didáctica y de lo que implica estudiar en el modelo pedagógico mediacional interactivo, pues hayan quedado claras. Y de lo contrario, si persisten dudas, dificultades de comprender el desarrollo, la apropiación de la guía didáctica, pues aprovecho para que usted se comunique conmigo y los demás asesores a través de las mediaciones, que puede ser a través de la mensajería, que es una herramienta que tiene la plataforma Moodle, o también lo puede hacer en el Skype. Mi usuario de Skype es en minúscula edit.recalde1. Usted me solicita y yo lo agrego al grupo de estudio y con mucho gusto, en el momento en que me encuentre conectada, vamos a tener la posibilidad de interaccionar acerca de las dificultades que tenga. Bueno, que le auguro muchos éxitos en esta tecnología, ánimo, porque ustedes han escogido una de las mejores tecnologías que ofrece la Universidad de la Amazonia y en especial la modalidad de educación a distancia. Hola, respetados estudiantes de la tecnología en criminalística, les habla la profesora Blancaneri Serna. En esta oportunidad me corresponde orientarles la unidad didáctica denominada comunicación. La dirección de contacto a través de la cual ustedes pueden comunicarse conmigo es el correo electrónico blancaneris@hotmail.com y el número de celular es 313-234-4741. Vamos a hablar en este momento de la unidad comunicación como el proceso mediacional fundamental en un proceso de formación en el modelo de educación a distancia. Para abordar la unidad, toda la parte de la fundamentación conceptual, vamos a
apoyarnos en un documento de lectura que lo denominamos módulo, y ese módulo se llama Comunicación hacia la comprensión y producción de textos autónomos. Ha sido diseñado por el profesor Fabio Jiménez Largo y lo pueden ubicar en el Departamento de Educación a Distancia. Creo que se encuentra en medio físico y además también se está gestionando la posibilidad de colgarlo de manera virtual en la plataforma. La unidad comunicación tiene como justificación pues que en el contexto de la educación a distancia la comunicación se convierte en el proceso mediacional mediante el cual se desarrollan los procesos de construcción del conocimiento y a la vez sirve de estrategias para superar las barreras como el aislamiento geográfico, la movilidad, la disposición irregular de tiempo y otras limitantes que generalmente se le presentan a los estudiantes que no les permite acceder a programas de nivel presencial. La comunicación, como es conocido para todos, es un proceso a través del cual el ser humano se interrelaciona y contiene unos elementos muy fundamentales que parten de inicialmente que existe en un proceso de comunicación un emisor. De hecho, si hay un emisor, hay un receptor o perceptor, pero también existe un mensaje y entre ese proceso de interacción entre el emisor, el receptor y el mensaje, existe un proceso de retroalimentación para, bien sea, desarrollar una idea, para decodificar pensamientos, ideas, para la transmisión de una idea, para la recepción de un mensaje, para la decodificación, para la aceptación y para el uso en sí del lenguaje. La comunicación es entonces fundamental en la vida de los seres humanos. En este momento, para el abordaje de la unidad comunicación, vamos a abordar unos subejes problemáticos que permiten ser los detonantes para poder desarrollar procesos de pensamiento crítico, y vamos a abordar como primer eje cómo se caracteriza la comunicación en la modalidad a distancia. Como segundo eje, cómo inciden los procesos lectores y escritores en la formación del tecnólogo en criminalística. En tercera medida, vamos a abordar qué aportan las mediaciones pedagógicas y tecnológicas en el desarrollo de las competencias comunicativas y el aprendizaje autónomo. Y en cuarto lugar, de qué manera aportan los cuestionamientos anteriores a la construcción del perfil profesional del tecnólogo en criminalística en el contexto regional. El objetivo fundamental de la unidad comunicación es desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa desde el desarrollo de habilidades para comprender lo que leen, para construir textos autónomos y significativos y para participar de manera íntegra con los demás compañeros de grupo o con sus pares de manera exitosa, para comunicarle a sus asesores todas las dificultades, todas las fortalezas y todas las inquietudes que se les presenta en su proceso de formación. La unidad es en sí la que permite desarrollar las habilidades comunicativas que van a ser aplicadas en los productos que se van a elaborar para las demás unidades temáticas. Reconocer el uso de los medios de comunicación informáticos, entre ellos la Internet, el uso de la plataforma como procesos mediacionales que coadyuvan a la formación de profesionales en educación a distancia. También es importante que los estudiantes desarrollen habilidades para utilizar los elementos básicos de la informática como el manejo efectivo de un buen procesador de texto, y en estos momentos me estoy refiriendo al más común, que es el procesador de texto Word, que desarrollen unas habilidades para el manejo de una hoja de cálculo, y ahí me estoy refiriendo al programa Excel, y diversos graficadores, entre ellos PowerPoint, para aplicarlos al diseño de productos correspondientes a cada momento de actividades de aprendizaje a través de la plataforma virtual del programa Moodle. El eje problemático que vamos a abordar en este semestre, como lo pueden ver en la unidad Educación a Distancia, la profesora Edith les nombró que el eje problemático que vamos a abordar refiere al siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional? Esa va a ser nuestra pregunta de investigación sobre la cual van a girar todos nuestros procesos. Entonces, la unidad de comunicación les va a permitir desarrollar
elementos conceptuales y teóricos para la comprensión y producción textual que dé respuesta a este cuestionamiento, a desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del modelo pedagógico mediacional interactivo, a desarrollar habilidades para abordar lecturas antes y después de ella, para comprender y aplicar estrategias de resumen y reglas para la construcción de tipologías textuales y el uso efectivo de las tecnologías infovirtuales de comunicación. Retomando el objetivo de la unidad, que es desarrollar las competencias comunicativas y la capacidad de razonar, discernir, disertar y actuar con pensamiento crítico respecto a diferentes situaciones comunicativas que enfrenta el estudiante, en este mismo orden de ideas, entonces, nuestra tarea es identificar la comunicación como un proceso pedagógico mediacional. Nos vamos a ubicar temáticamente a través del desarrollo de esos contenidos para poder aplicar esa competencia a los productos de las demás unidades. En un primer momento de autoaprendizaje vamos a abordar un tema fundamental que se llama la comunicación hacia la comprensión y producción de textos autónomos. Abordamos allí un primer capítulo que se llama la comunicación, proceso pedagógico mediacional. En un segundo capítulo, segundo momento, los procesos de comprensión de textos, vamos a ver el proceso de lectura. En un tercer capítulo, los procesos de producción de textos, mediaciones comunicacionales en la educación a distancia. La comunicación como un proceso pedagógico mediacional que vamos a abordar en el primer momento de autoaprendizaje, que comprende desde el 2 de septiembre, más o menos hacia el mediados de septiembre, está ubicado temáticamente en el primer momento de autoaprendizaje, donde vamos a abordar procesos de comprensión textual, pero previo a los procesos de comprensión textual debemos comprender muy bien cómo se da el proceso de lectura, cuál es el papel del lector, el texto y el contexto, las características del lector, los tipos de lectura, la estrategia de lectura, y luego recaeremos en los procesos de producción textual. Ahí en los procesos de producción textual vamos a aplicarlo particularmente a un producto que es la construcción de mapas o redes conceptuales y posteriormente materializarlo en una tipología que es el texto expositivo. Todas las dudas que les surjan con relación a cada uno de los momentos de autoaprendizaje que están diseñados en la guía, que más o menos los van a ubicar, por ejemplo, ubican la unidad temática y hay unas actividades de autoaprendizaje que corresponden a de información, que ahí están ubicadas las páginas de cada uno de los módulos y cada una de las unidades que deben leer, las actividades de significación e interiorización que corresponde a cómo el estudiante realiza procesos para poder identificar qué tanto comprendió de lo que leyó y qué tanto logró aprender, de contextualización, cómo aplica esos conocimientos que aprendió en la solución de un problema y particularmente a comenzar a dar respuesta al eje problemático del semestre, de socialización e interiorización, que es un espacio en el cual se participa con el conocimiento ya elaborado con los pares de estudiantes y con los asesores a través de dos tipos de foro. Uno es el foro temático y el otro es el foro de generalidades. Particularmente, a partir del foro temático se construyen entre todos las conceptualizaciones y claridades respecto a un tema en particular, y en los momentos de producción y aplicación, entonces es cuando vamos a elaborar un producto, que ese será el producto que nos va a permitir demostrar que hemos desarrollado un proceso y llegamos ya al momento de la evaluación, que es donde se materializa esa evaluación en un concepto cualitativo y en un concepto cuantitativo. Todas las unidades temáticas tienen el mismo proceso, tienen las mismas estrategias. Mi invitación es a que me ubiquen, que me consulten, que me ubiquen en el foro, que me ubiquen en el chat, que hagan uso efectivo de la plataforma, que si en algún momento ustedes tienen creada una cuenta en el programa Skype, que es un programa que sirve para las videoconferencias y para programas de aprendizaje, me agreguen como Blancaneris, ese es mi usuario, y muy seguramente estaré pendiente para ayudarles con todas las dudas que les surjan. Bienvenidos al programa, confíen en que vamos a estar para acompañarlos, ese es nuestro rol. Grabando.
Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la tecnología en criminalística. El área de URMA o Universidad y Región y Medio Ambiente se enmarca en la necesidad de fomentar en los estudiantes conocimientos, actitudes y aptitudes a partir de la crítica sana y respetuosa para comprender, analizar y valorar las interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza en el contexto de la región amazónica colombiana. Esta asignatura abre la perspectiva fundamental a través del manejo de las diversas variables del sistema ambiental y su problemática actual de la región amazónica y del papel que juega la Universidad de la Amazonia por medio de la investigación, la proyección social y la docencia para el conocimiento, la utilización y la conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente en el marco del desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana. Esta asignatura pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿qué es el cambio global? ¿Por qué existen problemas ambientales de carácter global, regional y local? ¿Cuál es el futuro de nuestro planeta Tierra? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué ciudadanos y ciudadanas buscamos para la región? ¿Qué tipo de personas buscamos construir? Se trata de conocer la región amazónica, su proceso de construcción regional, su problemática y posibilidades de desarrollo sostenible para ubicar al estudiante dentro de un contexto y desarrollar el sentido de pertenencia a la región amazónica. Como un lugar en proceso de construcción sociocultural desde donde nos desarrollamos como sujetos humanos, construye la nación colombiana y el mundo. Y como el tecnólogo en criminalística tiene las facultades de transformar, sea parcial o íntegramente, su contexto. El objetivo principal es analizar y comprender el importante papel que desempeña la Universidad de la Amazonia en el desarrollo sostenible de la región amazónica y cómo la tecnología en criminalística influye en este contexto regional y local para promover el sentido de pertenencia y el interés de los estudiantes en búsqueda de soluciones prácticas a los principales problemas socioambientales de la región. Otros objetivos a detallar es analizar los escenarios de cambio, el impacto social, las estrategias que se afrontan, el analizar y discutir los conceptos de región y regionalidad, el analizar y discutir sobre procesos de construcción sociocultural de la región amazónica. Esto, cómo se involucra con la tecnología en criminalística, tiene mucho que ver, ya que desde el contexto sociocultural van a haber diversos integrantes involucrados en las causas sociales. Analizar además el futuro de la región amazónica en el contexto nacional y mundial, e identificar y valorar el papel de la Universidad de la Amazonia en el contexto de la Amazonía colombiana y en un mundo globalizado. Es también importante desarrollar en los estudiantes sensibilidad, conciencia, conocimiento, responsabilidad, sentido ético, capacidad de trabajar activamente en el conocimiento, manejo y conservación y mejoramiento de los recursos naturales. Ya dentro de la temática a desarrollar dentro de esta asignatura, se tiene pertinente desarrollarla por medio de 3 unidades específicas, que son, primero, naturaleza, sociedad, ambiente y cambio global, es decir, toda la parte que tiene que ver con el medio ambiente. Aquí vamos a tener algunos temas o algunos ejes, que son la naturaleza y el ecosistema. Segundo, las relaciones e interrelaciones de la sociedad con la naturaleza. Tercero, el sistema ambiental. Cuarto, el cambio global, escenarios, impactos, retos y estrategias para que este cambio global sea específico y claro. La segunda gran unidad es la región amazónica. ¿Qué tipo de región tenemos?
el proceso de construcción regional a través de la cultura y la sociedad, la Amazonía como territorio y como su parte económica, la Amazonía y su dinámica, la huella y la degradación ambiental, la respuesta de los actores en la situación ambiental y el futuro de la Amazonia. ¿Qué espera y qué esperamos nosotros como Universidad de la Región Amazónica? La tercera gran unidad es la universidad en el contexto regional y mundial. Es decir, algunos de sus ejes son la universidad y la región, el papel de la universidad en el desarrollo sostenible amazónico, la internacionalización de la universidad y la visión prospectiva de la universidad. En este momento quiero hacer una pregunta para ustedes, estudiantes. La pregunta es la siguiente: ¿qué papel jugarían ustedes como tecnólogos en criminalística para la región? Y específicamente hablo de la región amazónica. ¿Tienen un papel fundamental, un aporte? Pensémoslo por un instante. Dentro de la presentación del curso vamos a explicar cada una de las unidades. El medio ambiente amazónico tiene la conceptualización, la contextualización, la caracterización y la problemática ambiental de la región amazónica. La unidad 2 presenta las características socioeconómicas, políticas y culturales de la región amazónica. Dentro de este componente está la demografía, la población indígena, la urbanización y las características sociales, además de las características económicas, la historia regional, las características culturales, entre otras. La tercera unidad, que es el hombre que forma la universidad, está el sentido de las acciones culturales, las educativas y pedagógicas que influyen en el nuevo proyecto regional. Asimismo, el hombre del siglo XXI y la Universidad de la Amazonía en el contexto regional. Cada uno de estos componentes y subtemas lo que busca es hacer el tecnólogo de criminalística esa persona idónea, responsable y que tiene un cumplimiento y un manejo de la ética dentro de su trabajo funcional y diario. Bueno. Para el primer encuentro se va a realizar la presentación de la unidad y del eje problemático. Además, se presentan las orientaciones generales sobre el curso. Se establece el acuerdo pedagógico para el desarrollo de la unidad. Se hace la charla sobre el tema a tratar, que es la Amazonía continental y colombiana. Se establecen las preguntas orientadoras sobre qué es la Amazonía, qué es la región, por qué se denomina Amazonía continental, qué es la cuenca y la selva amazónica, qué departamentos conforman la Amazonía colombiana, cómo son los suelos de la región amazónica, por qué estudia la Amazonía en este programa. Todo esto por medio de una presentación de PowerPoint. Además de que se toman apuntes sobre los estudiantes, qué inquietudes tienen ustedes y qué énfasis quieren desarrollar. Se hacen las orientaciones para el desarrollo de cada una de las actividades y los productos del primer momento de autoaprendizaje y primero el interaprendizaje. También se establecen los grupos NEC y se desarrolla el acuerdo pedagógico. Después de realizar el primer encuentro, se dejan algunas actividades de autoaprendizaje. En este primer encuentro, el tema es el medio ambiente amazónico, entonces, sobre la información pertinente se realiza las lecturas del módulo que se encuentran en plataforma. El tema es Amazonía colombiana, del módulo de Geografía, Ecología y Medio Ambiente, del profesor Hugo Rincón. Se tratará el capítulo 1. En este capítulo hay que hacer las lecturas y se tratará el tema de la Amazonía y su problemática global. Además, el tema de los suelos lo desarrollaremos en el primer encuentro presencial, pero es insumo para la producción de contexto de este momento de autoaprendizaje. El tema de contextualización es elaborar una cartografía ubicando el contexto global y local, donde realizará la investigación orientada en la unidad de introducción al derecho, o sea, es decir, la región, el municipio,
De acuerdo a lo anterior, reflexione a partir del siguiente interrogante. ¿Qué incidencias tienen las características y problemáticas ambientales en los índices de criminalidad de la región? Después de esto, vamos a hacer una socialización de interacción. Socialice en el foro la cartografía y las respuestas de interrogantes del momento de contextualización. Bueno, además de esto, vamos a elaborar un mapa conceptual que sintetice la caracterización ecosistémica, es decir, clima, suelos, flora, fauna, agua de la región amazónica, y la problemática que debe conocer el tecnólogo en criminalística. Elabore además la macroestructura del texto expositivo sobre la caracterización y problemática del ecosistema amazónico. Por último, resuelva el cuestionario de autoevaluación que aparece en la plataforma del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2013. Elabore el texto expositivo sobre la temática, teniendo como insumo el mapa conceptual y la macroestructura del texto expositivo. Y desarrolle la heteroevaluación, teniendo en cuenta la siguiente interrogante. ¿Qué características del ecosistema amazónico debe tener en cuenta el tecnólogo criminalística? En el segundo encuentro presencial se construirá el primer texto paralelo, es decir, el texto expositivo, teniendo como referente las actividades de significación y producción. La cartografía también se tiene que tener en cuenta en este primer momento de autoaprendizaje. Este material debe ser enviado a la plataforma en la fecha límite, que es el 26 de septiembre del 2013. Muchas gracias por su atención y esperamos su participación en todas estas actividades. Un saludo muy especial para todos los estudiantes del programa de Tecnología Criminalística. Les ofrezco un cordial saludo, una grata bienvenida pues, para lo que es la tecnología criminalística bajo la modalidad de educación a distancia. Quien les habla es Edinson Díaz Vargas, yo soy abogado, egresado de la Universidad de la Amazonía, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, y en esta oportunidad pues, me dieron la unidad temática de Constitución y Democracia pues, para efectos de orientársela dentro de este primer semestre que hoy ustedes arrancan en este proceso de formación académica. Dentro de la unidad de Constitución y Democracia, lo que se busca es orientar y darles pautas a ustedes para que conozcan lo que tiene que ver todo el tema con los principios constitucionales, lo que tiene que ver con la estructura del Estado colombiano, lo que tiene que ver con las acciones constitucionales, para que conozcan cuáles son sus derechos, sus garantías, sus deberes, y qué acciones constitucionales le ofrece el mismo campo constitucional para efectos de hacerlos exigibles en caso de que una entidad pública o un particular que cumple funciones públicas vulneren esos derechos. En primera medida quiero recalcarles que pues, esta unidad está fundada en la misma Constitución, pues el artículo 31 de la norma de normas de la Constitución Nacional Colombiana nos establece que todas las instituciones de educación oficiales o privadas deben brindar una orientación o una unidad temática o una asignatura en la cual se desarrollen esos contenidos temáticos de lo que tiene que ver con el marco constitucional, pues para efectos de ¿qué? De que los ciudadanos como ustedes conozcan la organización del Estado, las instituciones, las organizaciones bajo las cuales está la dirección del Estado colombiano, sus deberes, garantías y los mecanismos de acciones con los cuales ustedes cuentan pues para efectos de hacerlos valer en caso de que sean objeto de vulneración. Hay que recordar que pues para este primer semestre y conforme a la modalidad de educación a distancia y conforme a la unidad temática de educación a distancia que pues la está orientando en ese momento la profesora Edith, donde les brindó todas las pautas y las orientaciones pues para efectos de que ustedes aborden cada uno de los momentos de autoaprendizaje y de interaprendizaje, pues específicamente con cada una de las unidades que integran esos mismos momentos, esas actividades, que integran cada uno de esos momentos.
tenemos que el eje problemático que se estableció para este primer semestre es el siguiente. ¿Cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional? En ese orden de ideas, la unidad temática de Constitución y Democracia les brindará los siguientes temas para efectos de que ustedes contengan o se les adquieran esos insumos suficientes dentro del marco constitucional para efectos de que ustedes resuelvan al finalizar su semestre de manera concreta y dentro del campo de la unidad de Constitución y Democracia, cuáles son esos principios o axiomas o valores que debe tener el tecnólogo en criminalística dentro de su perfil profesional, pues para efectos de ejercer bien sus funciones a futuro, porque como ustedes saben, pues muchos de ustedes en un futuro se van a desempeñar como muy probablemente dentro de alguna de las unidades o cuerpos que cumplen funciones de policía judicial. Dentro de la unidad temática de Constitución y Democracia miraremos los siguientes temas, básicamente. Iniciaríamos con una pequeña introducción a lo que es la Constitución política, donde haríamos en segunda medida un análisis de la estructura constitucional, donde miraremos en qué consiste o qué es el preámbulo de una Constitución, en qué consiste la parte dogmática de una Constitución, cuál es su parte orgánica y cuál es esa parte de disposiciones generales o transitorias que también contiene cualquier otra Constitución. Estos temas pues siempre enfocados a lo que tiene que ver con nuestro marco constitucional colombiano, o sea, referente a nuestra Constitución colombiana, pues es la que nos reglamenta y la que nos establece todos los principios en los que está fundado nuestro Estado social de derecho colombiano. En una segunda medida vamos a ver lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos, pues para que aprendan ustedes a tener esa relación clara de lo que son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales conforme a los lineamientos internacionales y pues nacionales. También miraremos y le daremos una observada amplia a lo que son las acciones constitucionales como garantía y protección de derechos y pues qué mecanismos constitucionales se ofrecen pues para efectos de darle protección efectiva a nuestros derechos fundamentales y constitucionales. Por último, miraremos lo que es el Estado. Dentro del Estado pues miraremos su estructura, qué elementos integran ese Estado. Dentro de esos elementos pues tendremos y analizaremos lo que es la población, el territorio, la soberanía, pues para efectos de que ustedes tengan una concepción clara de lo que es un Estado de derecho y específicamente lo que tiene que ver con el Estado social de derecho pues nuestro, el colombiano. A manera de síntesis podemos decir que el objetivo que cumple o que tiene esta unidad temática de Constitución y Democracia es la de dar a conocer los elementos generales consagrados en nuestra Constitución. Dentro de ellos pues tenemos lo que son los derechos, deberes y garantías frente al Estado, así como las acciones de protección de derechos, los mecanismos de participación democrática y organización del Estado que les servirán a ustedes en un futuro pues para el pleno ejercicio para el goce y pleno ejercicio de su ciudadanía en tanto como persona natural y como en un futuro tecnólogo en criminalística. Para esta unidad temática y conforme a lo establecido en la guía didáctica, que ya debe ser de amplio conocimiento por parte de ustedes, tenemos como sus ejes problemáticos cómo protege y sanciona el Estado colombiano la vulneración de derechos fundamentales en el territorio nacional, todo lo que tiene que ver con la supremacía constitucional, pues para efectos de que ustedes entiendan y comprendan el concepto amplio de supremacía constitucional, que en grandes rasgos conozcamos lo que es y abordemos lo que es un bloque de constitucionalidad, para que conozcamos que en caso de que exista una incompatibilidad entre una norma de inferior rasgo y una incompatibilidad con una norma de rango constitucional, pues debemos darle prevalencia a lo que establece la Constitución Nacional. También conoceremos pues los órganos que son encargados de dar esa prevalencia constitucional, quiénes son los encargados de salvaguardar alguna incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma de menor jerarquía. Bueno, para el desarrollo ya de lo que es la temática como tal de la unidad de Constitución y Democracia, es necesario pues no sé, reiterarles, creo yo que ya con las orientaciones
que brinda la profesora Edith desde su unidad temática de educación a distancia, y también con la profesora Blanca Neri, que les va a orientar lo que es la unidad temática de comunicación. Es necesario reiterarles la participación masiva mediante los mecanismos de interacción que se han establecido en la plataforma virtual diseñada por parte de la universidad para ello. Es necesario que ustedes participen en los chats, que participen en los foros de asesoría virtual permanente, en los que se les resolverán a ustedes las inquietudes, las dudas, los comentarios que tengan frente a los interrogantes que se han planteado en cada uno de los momentos de autoaprendizaje, porque recordemos que vamos a hablar de momentos de autoaprendizaje, momentos de interaprendizaje, ¿sí?, en los cuales ustedes desarrollarán una serie de actividades que ya la profesora Edith en un principio pues les había explicado. Para el primer chat tenemos como tema de chat para el 10 de octubre del 2013 de 9 a 10 de la noche tendríamos el primer chat, que es un chat en conjunto con la unidad específica y temática de introducción al derecho, y se ha propuesto como tema del chat: todos los derechos son fundamentales porque son derechos humanos, y cómo se refleja la materialización del ius poniendi en el Estado colombiano. Esto pues para efectos de que ustedes expongan las ideas frente a ese tema, traten de socializar e interactuar esas actividades de contextualización que en un momento dado ustedes van a desarrollar dentro del campo y dentro del contexto, pues para efectos de que estas socializaciones y los comentarios de los demás compañeros nos coayuden y nos ofrezcan insumos para resolver el eje problemático general, que como se les mencioné anteriormente, se ha definido para este primer semestre cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística que requiere el contexto regional. Ese es el eje problemático que orienta y la que nos estructura de manera radical este primer semestre. Esa es la pregunta y el gran interrogante que ustedes deben resolver al momento de desarrollar cada una de las actividades en cada uno de los momentos. ¿Listo? Dentro de los foros, pues nuevamente les reitero que deben participar de manera masiva en los foros. Vamos a hablar ya un poco de lo que tiene que ver con el primer momento de autoaprendizaje que ustedes desarrollarán después de este encuentro virtual, presencial, podríamos decirlo así, porque precisamente conocemos de los inconvenientes que ustedes posiblemente tuvieron pues para efectos de no asistir al encuentro presencial dentro del aula mater. Entonces tenemos dentro de la unidad temática que el tema, pues como les mencioné anteriormente, cuando les mencioné lo del contenido curricular del mismo, tenemos que el tema de la Constitución Política de Colombia del 91, que su objetivo pues es precisar las nociones y principios constitucionales fundamentales, ¿sí?, que a ustedes les va a ser de mucha necesidad y de mucha importancia dentro de su desarrollo profesional como futuros tecnólogos en criminalística. Entonces, dentro de la primera actividad de información, en la guía didáctica encontramos que deben realizar una lectura autorregulada de los artículos 1 al 10 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí?, leer también el capítulo 1 de la compilación de Constitución Política de Colombia, páginas 7 a la 16, y leer las páginas 316 a 334 del libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas de Vladimiro Naranjo Mesa, 9ª edición. Este material lo encontrarán en la plataforma dentro del respectivo ítem o de material didáctico y unidad temática de Constitución y Democracia. Ahí ese material lo encontrarán en el medio magnético, pues para efectos de que ustedes lo puedan bajar y realizar la lectura autorregulada. Como segunda actividad encontramos la actividad de significación e interiorización, en la cual se ha propuesto que deben construir un mapa conceptual con los conceptos más relevantes encontrados en las lecturas abordadas en la actividad de información. Dentro de ese mapa conceptual pues se debe evidenciar de manera particular los conceptos de constitución, clases de constitución, estructura de la constitución política y el concepto de supremacía constitucional. Eso es lo que ustedes deben desarrollar dentro de ese mapa conceptual. Esos conceptos deben quedar claros dentro del mismo. Luego venimos con la actividad de contextualización, que como hemos tratado de unificar actividades dentro de las mismas unidades temáticas, entonces encontramos que ustedes deben realizar dentro de su contexto
una indagación de los índices de criminalidad que aborda o que son arrojados dentro de nuestra región amazónica y dentro de las regiones de los cuales ustedes son oriundos o son residentes o domiciliados. Entonces deben, conforme a esa actividad de contextualización efectuada en el primer momento de autoaprendizaje de la unidad temática de introducción al derecho, porque de ahí se desprende para las demás unidades, debe confrontar si en realidad se ven materializados o no los fines esenciales del Estado en relación a esos índices de criminalidad que fueron consultados. Es decir, deben ustedes evidenciar si conforme a esos índices de criminalidad que ustedes indagaron y consultaron ante las autoridades penales pertinentes, si en realidad se ven materializados esos derechos esenciales de los cuales nos habla el artículo 2 de la Constitución Política y de los cuales ustedes van a empezar a analizar y conocer un poco más cuando aborden las lecturas las que anteriormente se han mencionado. Ese es el análisis que deben hacer ustedes en esa actividad de contextualización, confrontar si en realidad esos derechos fundamentales, esos principios que se ha establecido el Estado y dentro de los cuales se fundó el mismo, se están cumpliendo o no conforme a esos índices de criminalidad que fueron consultados. En ese orden de ideas deben realizar lo que es la actividad de socialización e interacción, que es la actividad netamente relacionada con lo de la participación en el foro o asesoría virtual permanente, donde ustedes ¿qué me van a participar? Me van a socializar y me van a socializar esa actividad de contextualización anteriormente descrita. ¿Para qué? Pues para efectos de ir tratando y dar respuesta al siguiente interrogante. Conforme a los índices de criminalidad consultados, ¿se ven materializados o no los fines esenciales del Estado? Ese es el gran interrogante que tenemos que resolver en este primer momento de autoaprendizaje. Este es nuestro primer subeje polémico con el cual dentro de nuestra unidad temática de Constitución y Democracia vamos a tratar de ofrecer un insumo general, marco pues para efectos de que ustedes resuelvan ese interrogante general que se ha definido en educación a distancia como eje polémico del primer semestre. ¿Listo? Dentro de la actividad de producción ya es lo que ustedes, es el trabajo que ustedes deben enviar por plataforma, ¿sí? Entonces ustedes conforme a todas las actividades que que anteriormente he expuesto, porque se supone que todas las actividades son secuenciales, o sea, es una secuencia, todas se tienen que trabajar en hilo, y una sobre la otra. Entonces ustedes deben elaborar la macroestructura de un texto expositivo. La macroestructura de un texto expositivo lo van a ver pues con lo que tiene que ver con la unidad temática de comunicación, y dentro de ese texto expositivo pues me deben resolver ese gran interrogante. Ustedes como les mencioné anteriormente, pues es una secuencia de actividades, pues usted ya tiene unos insumos suficientes pues para efectos de resolver ese interrogante que ya nuevamente les menciono, que es conforme a los índices de criminalidad consultados, ¿se ven materializados o no los fines esenciales del Estado colombiano? Ese es el gran interrogante que deben abordar y desarrollar y sustentar, exponer dentro de ese texto expositivo. Dentro de la actividad de evaluación, que ya es una de las últimas actividades que hemos mencionado, debe responder por lo que tiene que ver con el primer cuestionario de autoevaluación, que lo deben desarrollar dentro de la plataforma virtual, ¿sí? Y que para eso la plataforma le concede un término limitado pues para efectos de que usted desarrolle las 20 preguntas que se van a ubicar ahí en la plataforma, y el mismo sistema les autoevaluará su momento de autoaprendizaje. Es de recalcar ya por última medida dentro de este primer momento de autoaprendizaje que ustedes, una vez desarrollen todas esas actividades y con la elaboración de la macroestructura del texto expositivo, porque ustedes no van a enviar el texto por plataforma, sino que van a elaborar una macroestructura. Así pueden enviar avances por la plataforma pues para efectos de que el suscrito docente y quien les habla les haga orientaciones y modificaciones o recomendaciones. Deben traer la macroestructura para el segundo encuentro presencial, donde ustedes lo van a elaborar como tal, y ese es el primer producto que se evaluará, y conforme a ese que ustedes entregan en ese segundo momento de autoaprendizaje, pues ese es el que se le indicará la nota y se le subirá en la respectiva plataforma, y dentro de la misma plataforma se le entregará la respectiva nota y el respectivo comentario del mismo.
Bueno, muchachos, pues ese es prácticamente el desarrollo de la unidad temática de Constitución y Democracia. A grandes rasgos traté de explicarles los temas y temas y contenidos curriculares que se van a tratar dentro del desarrollo del semestre y lo que vamos, y específicamente pues en este momento les estoy hablando y les mencioné las actividades que vamos a desarrollar en el primer momento de autoaprendizaje. Quiero pues nuevamente brindarle la bienvenida, darles un caluroso recibimiento y por favor pues desearles los mejores éxitos en este inicio de superación y de adquirir nuevos conocimientos académicos y de superarse dentro de su formación académica profesional. Entonces muchas gracias y que tengan éxitos en el desarrollo de su primer momento de autoaprendizaje. Quiero recalcarles que el suscrito docente se encuentra presto a brindarles las orientaciones pertinentes dentro de la plataforma virtual, dentro de los foros. Entonces los invito a que participen masivamente, que comenten, que pregunten, que no les dé miedo preguntar, pues para eso estamos y para eso es que ingresamos a una universidad, a una alma mater de educación superior. Entonces muchas gracias por todo y que tengan un muy buen momento de autoaprendizaje. Gracias. Buenas, jóvenes estudiantes del programa de Tecnología en Criminalística de la Universidad de Amazonia. La persona que les habla es el docente Díter Gutiérrez Cruz, adscrito al programa de Matemáticas y Física, y quien voy a tratar con ustedes durante este semestre la asignatura correspondiente a Lógica Matemática. En el desarrollo de los diferentes encuentros, en el desarrollo de las diferentes actividades, en los foros, en el chat, lo que sí voy a requerir o exigir siempre es el responsabilidad en el desarrollo de cada una de las temáticas que están programadas para este semestre y evacuarlas con su debido tiempo y procesos que se dan. La temática que vamos a abordar durante el semestre es de acuerdo al módulo que está elaborado y que lo pueden conseguir en la jefatura del programa o si no en la fotocopiadora La Manigua. Ese material está compuesto por unas unidades temáticas, las cuales se van a desarrollar distribuidas en los diferentes encuentros, en los foros y en el chat, que va a estar abierto de acuerdo a fechas estipuladas en la guía que ustedes ya tienen o pueden bajar por internet de la plataforma del programa. Las unidades temáticas son las siguientes. Capítulo 1, introducción al desarrollo del pensamiento, que va a contribuir a lo que es desarrollar la pregunta que dice cuáles son las características de nuestros procesos de pensamiento. En ese capítulo, entonces estaríamos abarcando lo que son cuáles son las situaciones que han obstaculizado verdaderos procesos de pensamiento. Otro interrogante, ¿cómo conozco? Luego me doy cuenta. Estrategias para conocer y conocerse, autografía del pensamiento. El capítulo 2 está con la pregunta, ¿qué es el pensamiento? Ahí abordaremos los ítems, qué es pensar, qué son los procesos de pensamiento y competencias. En el capítulo 3, el interrogante está con la pregunta, ¿cuáles son los procesos de pensamiento, habilidades y competencias que favorecen el aprendizaje autónomo? Para el desarrollo de este interrogante, entonces, se desarrollarán los ítems que queremos decir con aprendizaje autónomo, el papel de las TIC en el aprendizaje autónomo, estadios de autonomía. En el siguiente capítulo, o sea, el capítulo 4, estará lo que es tipos y formas de pensamiento. En este entonces abordaremos lo que son los periodos de evolución intelectual. Y por último el capítulo 5, que está encaminado hacia lo que es el pensamiento formal. En este abordaremos los ítems como son funciones del pensamiento formal, importancia del pensamiento formal, operaciones formales deductivas, operaciones formales inductivas, pensamiento convergente y divergente.
Entonces, para el desarrollo de cada una de las actividades, pues están distribuidas en la guía que ustedes tienen, en donde está claro cómo va a ser el abordaje de cada uno de los temas, desde la parte presencial, desde la parte de autoaprendizaje y desde la parte de lo que es la participación en los chats y los diferentes foros. Todo esto nos debe contribuir a lo que es cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional. Es un interrogante que desde el desarrollo de cada una de las asignaturas que ustedes van a abordar durante este primer semestre, debemos, tanto docente y ustedes como estudiantes, ir dando como los pasos o pinceladas que contribuyan a clarificar o abordar el desarrollo de esta pregunta, que si la miran bien, de todas formas nos aterriza a ustedes como futuros tecnólogos en criminalística y a nosotros como docentes, para que los diferentes contenidos tengan como una razón de ser hacia la profesión que ustedes deben salir como futuros tecnólogos de nuestra universidad. Hay que recordar lo siguiente: la participación en el foro, como está establecida en la guía, tiene unas fechas estipuladas y ya se ha acordado con anterioridad y con algunos estudiantes, compañeros de este semestre, de que ustedes deben hacer mínimo 5 intervenciones en el foro. Y para ello, pues, las fechas en las cuales va a estar abierto el foro en la plataforma de la universidad, más aún en el programa a distancia, es del 6 al 25 de septiembre. En esto ustedes deben contribuir mucho con la participación, aterrizándola a su autobiografía de pensamiento. Para ello, en la guía, entonces se les explica qué capítulos del módulo que se va a desarrollar durante el semestre le permiten tener herramientas a ustedes para que hagan su respectiva participación y construyan su autobiografía. Hay que recordar de que las unidades están repartidas de acuerdo a la temática que debe contribuir al desarrollo de cada encuentro también. Como también ustedes en la participación del chat, que se debe tener en cuenta, está para el 10 de octubre de 7 p.m. a 8 p.m. Para ello entonces deben haber leído también un material que les da herramientas para que tengan ustedes elementos de juicio y valoración y puedan hacer la participación efectiva en el chat. Luego también los momentos de autoaprendizaje, como están estipulados en el módulo, están abiertos la plataforma lo que es del 2 al 27 de septiembre. Esto está aplicado en el módulo introductorio para que ustedes participen, desarrollen cada uno de los ejes temáticos que están presentes ahí. Para la parte evaluativa, que es la gran preocupación siempre del estudiante en el desarrollo de cualquier temática y de cualquier asignatura, pues ustedes pueden ver en la guía que ya está estipulado. Se tendrán en cuenta lo que es el encuentro presencial, que da un porcentaje, los foros da otro porcentaje, la participación en el chat da otro porcentaje, los momentos de autoaprendizaje tienen otro porcentaje y los momentos de interaprendizaje. Por eso es importante de que ustedes hagan uso de cada estas, de uso y participen en cada uno del desarrollo de estas estrategias, porque son las que van a permitir pues adquirir su formación y tener elementos de juicio para que realmente sustenten su nota o la valoración que se merecen por la participación en cada una de estas actividades. Es bueno recordarles que si por alguna circunstancia necesitan contactarme o poner en contacto para alguna aclaración sobre los temas que están para el foro, para el chat y la parte de ensayo que deben escribir ustedes y estar, entonces me pueden ubicar al teléfono
223-4289, o si no, al otro número que es 320-342-7762. Ahí los puedo atender con mucho gusto por si de pronto tienen alguna duda al respecto con lo que tiene que ver con la temática, lo que tiene con respecto a la participación en el foro, lo que tiene que ver con respecto a la participación en el chat. Es bueno que hagan uso ustedes de todos estos elementos, porque a la medida que ustedes vayan participando en el foro y vayan haciendo sus aportes, pues primero que todo va sumando para la nota del porcentaje, y segundo, pues va permitiendo tener lo que es la aclaración de dudas y tener un concepto claro con respecto a lo que se está debatiendo en el foro. Es bueno también aclarar que en el desarrollo de cada una de las unidades temáticas que le aparecen en el módulo que ustedes van a tener, es que cada una viene con el desarrollo también de uno de sus ejes problemáticos. Esos ejes problemáticos pues le permiten a ustedes también lo que es hacer consulta para ir aclarando cada uno de ellos. Como por ejemplo, en la primera parte aparece como eje su problemáticos, qué es el pensamiento, cómo funciona el pensamiento, cuáles son los tipos y formas de pensamiento, cuáles son las competencias que favorecen el aprendizaje autónomo y cuál es su importancia en el proceso formativo en la modalidad de educación a distancia. Otro interrogante, ¿qué cualidades y disposiciones contribuyen a desarrollar las habilidades y destrezas del pensamiento crítico? Y por último, tenemos cuáles son las formas y tipos de pensamiento que utiliza el tecnólogo criminalístico. Entonces, eso como para el primer momento son interrogantes que permiten que usted haga una participación en las primeras intervenciones del foro que están estipuladas y el chat que ya tiene tema específico para que nos enriquezcamos entre todos con la participación de cada uno de ustedes y el docente, ir aclarando, ir colocando más preguntas problematizadoras que permitan que haga un buen desarrollo de los contenidos temáticos que están establecidos para cada uno de los encuentros, tanto en el presenciales, en el foro y en el chat. Por último, entonces, sobra recordarles e invitarlos a que hagan uso entonces de cada una de estas estrategias establecidas por el programa para que le van a permitir a ustedes el desarrollo de las unidades temáticas y estemos en contacto, entonces que estén muy bien y hagan un buen trabajo. Buenos días, mi nombre es Kenny Becerra Araujo, soy la docente de la Unidad Temática Introducción al Derecho, soy abogada, especialista en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia y el objetivo es orientarles la Unidad Temática de Introducción al Derecho. En primer lugar, quiero tengan en cuenta que el eje problemático de la Unidad Temática de Introducción al Derecho consiste en cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional. Eso significa que una vez terminados o abordados todos los temas en cada una de las áreas del conocimiento o unidades temáticas programadas en esta tecnología, los estudiantes deben tener los elementos, los fundamentos y los argumentos suficientes para responder la pregunta al eje problemático, ¿cuál es el perfil del tecnólogo en criminalística en el contexto regional? De igual forma, es importante tengan en cuenta que todas las unidades temáticas tienen unos subejes problemáticos. En el caso de la unidad temática de introducción al derecho, algunos de ellos son qué es la norma jurídica, qué es la validez de la norma jurídica, qué es la eficacia, cuáles son los conceptos básicos del derecho, qué es un sistema jurídico, cuáles son las relaciones que tiene el derecho con la criminalística como herramienta esencial para la aplicación del ius puniendi del Estado, y cuál es la finalidad de la criminalística dentro del Estado social y democrático de derecho. Es importante tengan en cuenta que en atención a la particularidad del sistema de educación a distancia deben tener en cuenta o deben tener claros algunos conceptos diferentes que se van a manejar a la modalidad presencial.
Es por ello que deben tener en cuenta que, por ejemplo, el concepto de materia o asignatura en esta modalidad de educación se denomina unidad temática. También es importante que tengan en cuenta que existen unos momentos determinados mediante los cuales se desarrollan los diferentes temas. Tenemos los encuentros presenciales, que son las visitas en las que nos vamos a encontrar y a desarrollar la clase magistral propiamente dicha. También tenemos los momentos de autoaprendizaje, que los he denominado como los trabajos en casa o las tareas que deben realizar entre un encuentro y otro. Y tenemos los momentos de interaprendizaje, que son las reuniones de unos grupos que se van a conformar y que la unidad temática encargada o la materia encargada de desarrollar o de explicar la forma de este sistema de educación les va a explicar con mayor profundidad. De otro lado, es importante tener en cuenta que los temas que vamos a desarrollar en este primer encuentro presencial o los conceptos que vamos a desarrollar están relacionados con la concepción del derecho natural, de qué es una norma jurídica, de cuáles son los elementos de las normas jurídicas, cuáles son las características de las normas jurídicas y en qué consiste su validez y eficacia. Es por ello y que en atención a los diferentes problemas de orden público hemos querido construir una pequeña grabación, en primer lugar definiendo de manera precisa y concreta los temas que vamos a abordar en esta clase. De igual forma se van a publicar las diapositivas en la plataforma Moodle o la plataforma que nos va a permitir estar en contacto. Y finalmente les voy a dar las instrucciones que también van a estar escritas en las diapositivas de la forma en cómo se va a desarrollar el primer momento de autoaprendizaje. Como les mencioné, vamos a desarrollar en este encuentro presencial concepciones o definiciones como qué es el derecho. En este orden de ideas podemos mencionar que el derecho es un conjunto de normas de carácter imperativo que regula las relaciones sociales en aras de buscar la justicia, la prevalencia del interés general y la realización del bien común. Es importante tener en cuenta que en atención a que esto es una pequeña grabación y pequeña ilustración acerca de los conceptos que se van a desarrollar en clase, no va a estar el desarrollo ejemplificado de la misma y en consecuencia se van a adjuntar las diapositivas y ante cualquier duda estaré presta a atenderla. Seguidamente desarrollaremos la concepción de derecho natural y en consecuencia podemos definirlo como un derecho objetivamente válido, independiente de todo legislador humano, porque se considera emanado de la naturaleza humana o de las cosas. ¿Qué significa esto? Que el derecho natural es aquel derecho que es inherente al ser humano, aquel derecho que no es elaborado por los hombres y que independientemente de que esté escrito o no, se entiende que existe. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural e independientemente de que esté escrito o no, se entiende un derecho que tenemos todos los seres humanos. Como consecuencia de ello, dicho derecho es universal, inmutable, común a todos y no está sujeto a cambios, a diferencia del derecho positivo, que es un derecho singular por cuanto cada pueblo tiene el suyo, es propio y distinto de todos y se encuentra en permanente cambio o transformación. En consecuencia, el derecho positivo es un derecho emanado del Estado a través de sus órganos competentes. Es el derecho que es elaborado por los hombres, es un derecho singular, propio de cada pueblo y está sujeto a transformación. Esto significa que es un derecho cambiante, que es particular y que es el elaborado por los hombres. En el caso del sistema jurídico colombiano, es el Congreso de la República la autoridad competente de elaborar el derecho escrito, o derecho positivo. Es importante también tener en cuenta que existen varias posiciones de autores acerca de la definición de derecho positivo, entre los cuales encontramos
del Vecchio, que define el derecho positivo como un sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. Sin embargo, dicha teoría se critica en atención a que no es una teoría meramente positivista, es decir, que no es meramente derecho escrito, porque el derecho natural también incluye la regulación de manera efectiva de los pueblos en un momento histórico determinado. También existe la teoría de Legas y la Cambra, que entiende por derecho positivo una realidad social con las características propias de lo social. Agrega que la realidad social no significa solo la realidad sociológica vivida, sino también las formas vivibles de comportamiento social. ¿Qué significa esto? Que Legas y la Cambra, otro de los autores teóricos estudiosos del derecho positivo, definen este derecho como un derecho consistente en la realidad social. Sin embargo, dicha posición se critica en atención a que esta definición no es meramente positivista, porque el derecho natural, es decir, el derecho que no es escrito y que es inherente a los hombres, también es una sociedad o una realidad social vivible. Finalmente, encontramos la posición del autor Gastón Yes, que expresa que el derecho positivo es el conjunto de soluciones que en determinado país y en cierto momento los tribunales reconocen como reglas de conducta social. Sin embargo, dicha teoría se critica porque en algunos países los jueces reconocen como normas de derecho positivo las normas que son de derecho natural. También se critica porque si el derecho positivo debe considerarse como solamente las normas que aplican los jueces y tribunales en la solución de las controversias, se les estaría dando el carácter de legisladores y en consecuencia las normas que no apliquen en la solución de sus casos, aun cuando están vigentes, dejarían de ser derecho positivo. En conclusión, podemos definir el derecho positivo como el conjunto de normas elaborado por los hombres, como el conjunto de normas elaborados por el órgano estatal, en nuestro caso por el Poder Legislativo representado por el Congreso de la República, a quien se le ha dado la facultad de expedir las normas para regular la convivencia. Además, se caracteriza por ser un derecho que el Estado aplica en un momento histórico determinado, es decir, que se halla vigente. Seguidamente tenemos la concepción de norma, que la podemos definir como una regla de conducta obligatoria que impera o prescribe o nos dice o nos informa cómo debemos comportarnos y cómo debemos o podemos obrar o proceder. La norma es un deber, es la obligación para un sujeto en una relación. En cuanto a los elementos de las normas jurídicas, tenemos que estas constan de los siguientes elementos. Primero, tiene un supuesto normativo, antecedente o hipótesis, una consecuencia jurídica y una cópula. El supuesto normativo puede definirse, o antecedente o hipótesis puede definirse como la condición de cuya realización depende la consecuencia jurídica. Esto significa que para que exista una sanción o consecuencia jurídica, primero se debe realizar el presupuesto o la situación de hecho que plantea la norma. Seguidamente tenemos la consecuencia jurídica, que es el efecto jurídico sobreviniente al cumplimiento o realización del supuesto normativo, antecedente o hipótesis. Esto significa que cuando una persona incurre en la realización del supuesto que plantea la norma, seguidamente es acreedora a una sanción, efecto o consecuencia jurídica. Y finalmente, el tercer elemento de la norma es la cópula, que es el elemento que enlaza la consecuencia jurídica con el supuesto, antecedente o hipótesis. En cuanto a las características de las normas jurídicas, tenemos que las normas jurídicas son generales, imperativas, bilaterales, coercibles e inviolables. La generalidad es una característica que nos expresa que las normas son abstractas e impersonales, que se elaboran por clases, tipos o géneros de hechos y conductas y son hechas para todos y no de manera particular o personal para una persona. La imperatividad es una característica de las normas jurídicas que expresa un deber ser, que no nos implica en un modo indicativo, sino que nos obligan al cumplimiento del deber ser que está contemplado en dicha norma. La bilateralidad es una característica de las normas que implica o significa que a las personas se les confiere un derecho,
pero correlativamente se le confiere a otra una obligación para que el derecho de todas las personas a quienes se les confiere sea cumplido efectivamente. La coercibilidad. La coercibilidad es otra de las características que puede imponerse a través de la coacción de las normas, a diferencia de las normas morales. ¿Qué significa eso? Que las normas jurídicas, a diferencia de las normas morales, pueden imponerse a través de la fuerza. Y para ello es que todas las normas tienen una consecuencia jurídica o sanción cuando éstas incumplen. A diferencia de las normas morales, porque éstas hacen parte de nuestra personalidad y son situaciones particulares que se evidencian a partir de lo que es bueno o malo para un determinado grupo social. Finalmente encontramos la característica de la inviolabilidad. Esta característica significa que si bien las normas pueden ser infringidas o son infringidas en determinados momentos por las diferentes personas, se caracterizan por ser inviolables porque así éstas sean infringidas frente a una situación de violación. En consecuencia, se impone una sanción jurídica o efecto jurídico que tiene por objeto restablecer el cumplimiento de las normas y por tal el restablecimiento del derecho. De esta manera damos por culminada la pequeña ilustración acerca de los diferentes conceptos que se van a manejar en el primer encuentro presencial y en atención a las dificultades que se han presentado por el orden público. Cualquier inquietud acerca de la forma en cómo se desarrolló o va a desarrollar el primer encuentro presencial, estaré atenta a través de la plataforma Moodle o a través de mi correo electrónico, que también va a estar disponible en la plataforma Moodle o en las diapositivas que se van a colgar ahí. Es importante que tengan en cuenta que en las diapositivas que se van a subir a la plataforma Moodle están explicados a través de cada uno de los pasos la forma como se va a desarrollar el primer momento de autoaprendizaje. Como ustedes saben, a través de la guía que se les ha enviado o que les ha enviado el encargado o el director de la tecnología en criminalística, en la guía se habla de unos momentos de autoaprendizaje que se refieren a los momentos en que se van a desarrollar una serie de tareas entre un encuentro y otro encuentro presencial. Entonces, en las diapositivas, además de contemplar los conceptos básicos que se desarrollaron o que se van a desarrollar en el primer encuentro presencial, también se establecen las instrucciones para desarrollar dicho momento de autoaprendizaje. Les reitero que cualquier duda pueden comunicarse a mi teléfono 310-240-1264 o dejar su inquietud en la plataforma Moodle a través de las diferentes herramientas de comunicación que hay en ella. También lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que les reitero va a estar escrito en las diapositivas que se van a subir a la plataforma Moodle para efectos de ilustrar de una manera sencilla el encuentro que se va a llevar a cabo hoy, 1 de septiembre de 2013. Sin embargo, para que quede registrado en esta grabación, mi correo es KEM_BEAR@hotmail.com y mi teléfono es 310-240-1264. Muchas gracias.